Hola, en nuestro stand Un Micromundo, una excelente salud, vamos a dar importancia a los microorganismos y a su relación con la salud. Hace unos años surgió One Health, concepto de salud global que considera que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están estrechamente relacionados. Es importante cuidar el equilibrio entre los tres puntos para que no surjan problemas como la actual pandemia que estamos viviendo, en la cual un virus saltó de un animal a una persona y se diseminó entre la población mundial, como todos ya sabéis. Como ya hemos dicho, en este stand vamos a hablar sobre los microorganismos y sobre cómo trabajamos con ellos. Como el propio término indica, microorganismos son aquellos organismos muy pequeños que no pueden verse a simple vista y que para su visualización se requiere el uso de un microscopio como el que tenemos aquí. Los microbios se pueden clasificar en virus, bacterias, hongos y protozoos. Los virus son los más pequeños, que ni siquiera son células, y para su replicación necesitan penetrar en células, como las nuestras, y así utilizan su maquinaria para poder multiplicarse. Constan de material genético que está protegido por una cápside, que a su vez puede estar recubierta de una envuelta. Después, las bacterias son células procariotas, es decir, que no tienen núcleo, como el caso de esta, y el material genético está representado por un cromosoma que no está envuelto. Los hongos son células eucariotas, como la que tenemos aquí, y sus células son como las nuestras, es decir, que tienen el material genético en el interior del núcleo. Aunque en estos modelos que os mostramos el tamaño pueda parecer similar, esto no es en realidad así. Los virus son los más pequeños y solo se ven con la ayuda de un microscopio electrónico, mientras que las bacterias y los hongos se pueden observar con un microscopio óptico empleando un objetivo de 100 aumentos. A la hora de trabajar con los microorganismos, lo primero que debemos hacer es coger una muestra. Como todos hemos visto a diario en los medios de comunicación, para el caso del coronavirus se introduce una torunda por el orificio nasal, como estas. Posteriormente, se hace una de las conocidas PCR para detectar exactamente qué tipo de virus es. En cuanto a los hongos y las bacterias, se cogen muestras también con una torunda, pero se ponen en una placa. A simple vista no se va a poder observar nada, pero tras ponerlas a incubar a 37 grados durante 24 horas, estos organismos se van a multiplicar, dejando puntos visibles llamados colonias, como se puede ver en esta imagen. Además, relacionamos normalmente los hongos con filamentosos y mohos, que observamos en alimentos cuando algo se nos pudre en casa, pero también existen hongos unicelulares o levaduras, como es el caso de Cándida, y la candidiasis que suele causar. Estos microorganismos son ubicuos, es decir, que están presentes en todas partes, en el aire, la piel y en todas las superficies. En nuestra cabeza tendemos a relacionarlos solamente con enfermedades y pandemias, pero también pueden ser beneficiosos. Gracias a ellas, consumimos ciertos productos a diarios, como es el pan, los yogures, la cerveza, y también se emplean para hacer antibióticos. Por otro lado, son muy importantes en el proceso de la vacunación, ya que las vacunas contienen estos microorganismos muertos o inactivados, y al ser introducidos en nuestro cuerpo generan una respuesta inmune. De esta manera, cuando el mismo patógeno vuelva a entrar en nuestro organismo, tendremos las defensas suficientes para hacerles frente. Por ello, es muy importante seguir los calendarios vacunales utilizados en cada comunidad autónoma. En el caso de no vacunarnos, es posible que aparezcan enfermedades que prácticamente habían desaparecido, como puede ser el caso del sarampión.